Hola a todos, bienvenidos. Bonita noche. Hola, Sean ¿qué tal? ¿Cómo están? bienvenidos a una sesión más de Hemp and Health. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, les comentaba yo primero, pues que muchas gracias por la invitación a Prime My Body. Y el tema del día de la noche de hoy, más bien de la noche de hoy, es el papel de los cannabinoides en la epilepsia como un enfoque alternativo. La agenda de hoy la vamos a repetir, va a ser de 7 puntos, los cannabinoides y el sistema nervioso, epilepsia, conceptos generales, uso de cannabinoides en epilepsia, efectos adversos de los cannabinoides, compuestos disponibles, conclusiones y agradecimientos. Bien, la charla del día de hoy va a ser, está dirigida pues a personal médico y a personal no médico. Los cannabinoides y el sistema nervioso, el primer punto. En la actualidad, bueno, los cannabinoides son considerados una herramienta complementaria para el manejo de sintomático de diferentes enfermedades. Específicamente en el caso nuestro de enfermedades neurológicas de carácter crónico, cuando principalmente otras terapias de primera línea han fallado. Aquí hay que hacer un hincapié en que, bueno, pues es una herramienta complementaria de tratamiento. Normalmente hay una forma de terapia escalonada para tratar a la epilepsia, dentro de las cuales, pues, dependiendo del tipo de epilepsia, se utiliza monoterapia o se va de terapia de adición y se va escalando. Sin embargo, se ha observado que algunos pacientes requieren más de 2 o 3 antiepilépticos. Sin embargo, la experiencia dice que cuando uno tiene que dar 2 o 3 o más anticonvulsivantes o antiepilépticos o anticomiciales, son prácticamente términos que se utilizan como sinónimos, aunque no lo son. La tasa de cambio en la frecuencia de epilepsia pues no es muy agradable ni es muy alta. Entonces, pues sí se convierte en un problema. En este caso específico, los cannabinoides, bueno, están entrando como una herramienta complementaria para el tratamiento de este tipo de pacientes, precisamente como se menciona aquí, cuando terapias de primera línea han fallado. Múltiples alternativas terapéuticas y desarrollo de nuevos fármacos. A pesar de eso, hasta el 25 o 35% de los pacientes con enfermedad neurológica y sobre todo con epilepsia, pues no responden a los medicamentos. Esta situación se le llama epilepsia refractaria. Esa sería la definición sine qua non de epilepsia refractaria. Y es cuando entonces los cannabinoides tienen o parecen tener un papel que está pues todavía en estudio, pero parece que tener un papel muy prometedor. La epilepsia refractaria es crónica, es frecuente, más o menos frecuente, como les acabo de mencionar, 25-35% de los pacientes, pues es alto. Además es costosa y requiere un manejo integral y multidisciplinario. Los nuevos medicamentos pueden ser muy caros y generalmente eso los convierte en medicamentos que no están al alcance de todas las posibilidades. La epilepsia refractaria predispone a múltiples comorbilidades neuropsiquiátricas, no solamente neurológicas, afectando de manera significativa y de manera preponderante la familia o la calidad de la vida del paciente, y no solamente del paciente, sino también de la familia y de su entorno laboral y educativo. Y aumenta la morbimortalidad que normalmente se puede presentar con la epilepsia. Esa sería la relación en un momento dado que los cannabinoides pueden tener con el sistema nervioso y en este caso con la epilepsia. Vamos a repasar un poquito de manera somera lo que es la epilepsia. La epilepsia, bueno, hay que tener en claro primero que una crisis convulsiva es una descarga neuroeléctrica anormal secundaria a una disfunción de una neurona o de un grupo de neuronas. Esta sería la definición sine qua non de crisis convulsiva. Y ya la epilepsia como un síndrome o enfermedades, la enfermedad, así se define, del sistema nervioso central, que se caracteriza por crisis convulsivas recurrentes de manera predominante. ¿Sí? Entonces, hay que tener en claro que una crisis convulsiva no hace una epilepsia, pero la epilepsia debe tener alguna forma de todas las crisis convulsivas para poder ser llamada epilepsia. Es una de las enfermedades neurológicas, la epilepsia,
Una de las enfermedades neurológicas más frecuentes afecta a 70 millones de personas en todo el mundo y se calcula que aproximadamente entre un 10% aproximadamente de la población puede haber tenido, tiene o va a llegar a tener alguna crisis convulsiva, no necesariamente una epilepsia, pero sí una crisis convulsiva en su vida. La epilepsia, por lo tanto, es una enfermedad global en la cual el 80% de las personas afectadas están en poblaciones de bajos recursos económicos. ¿Cómo es esto? Lo que sucede es que hay un sinfín de factores predisponentes para poder tener epilepsia, como cuáles, alteraciones o problemas al nacer, como oxigenación inadecuada, por trabajo de parto ya sea complicado o en condiciones no óptimas, pacientes que tienen unos hábitos higiénico-dietéticos muy cuestionables y que de alguna manera pueden adquirir enfermedades de tipo infeccioso o parasitario, traumatismos, etcétera, violencia inclusive, ¿no? Bueno, en fin, todo este tipo de situaciones, pues desafortunadamente afectan a las personas de más bajos recursos y de menor nivel socioeconómico. Por lo tanto, por eso es que se considera así que el 80% de las personas que tienen o que tienen algún padecimiento convulsivo o de epilepsia, pues se encuentran dentro de este rango de nivel socioeconómico bajo. Las crisis convulsivas no son iguales en todos, es más, no son iguales no solamente entre niños, en adultos, entre jóvenes, entre viejos, entre hombres, entre mujeres, y es más, ni siquiera entre el mismo paciente. La experiencia nos dice que los pacientes pueden tener un tipo de crisis convulsiva y en su evolución con o sin tratamiento pueden tener inclusive diferentes formas de la misma, de las crisis convulsivas, diferentes formas de la misma epilepsia, sin necesariamente ser la misma forma repetitiva que uno esperaría. Como les comentaba, hay diferentes clasificaciones, entre las cuales están las clasificaciones de causa o etiología, donde entran pues todo como en todas las enfermedades, una multitud de grupos etiológicos que pueden ser vasculares, tumorales, infecciosos, parasitarios, traumáticos, deformidades congénitas, etc. Luego también vienen las de tipo de crisis, que es lo que normalmente es lo que más manejamos de manera universal los médicos, seamos o no neurólogos. Y luego las de localización, entre clasificaciones de localización, donde estos son terminología que utilizan más los especialistas en las neurociencias, tanto neurólogos como neurocirujanos, cuando la cirugía viene a ser una opción para el tratamiento de estos pacientes con epilepsia. Hay que tomar en cuenta algunos hechos en las crisis convulsivas de los niños. Generalmente, de 7 a 10 casos no se conoce la causa, lo cual es muy elevado. El niño que convulsiona por razones metabólicas, entiéndase, por ejemplo, como una hipo o hiperglucemia, una hipo o hipercalcemia, alteraciones electrolíticas, etcétera, pues es de las, entran en ese pequeño 30% de casos, ¿no? Pero el 70% pues no se conoce la causa. Puede haber otras causas comunes, como lo mencionaba yo hace rato, problemas en el desarrollo cerebral durante el embarazo o alrededor del embarazo, a falta de oxigenación durante o después del parto, la famosa hipoxia neonatal, los traumatismos craneoencefálicos, entre ellos no solamente es el traumatismo craneoencefálico que nosotros evocamos cuando un paciente tiene un accidente, un golpe o es herido por terceros o algún objeto corto contundente o penetrante, sino también pensar en los traumatismos que se producen durante el parto, es decir, el trauma obstétrico. Los tumores cerebrales son generalmente poco habituales en niños pequeños y son fáciles de identificar, entre ellos tumores de la fosa posterior, como lo que son los medulloblastomas, o tumores, por ejemplo, de la retina, ¿no? Los retinoblastomas, pero afortunadamente no son muy comunes. Encefalitis o meningitis. Esto puede ser una situación que nos evoca o nos lleva de la mano a procesos infecciosos que por alguna razón pueden ser primarios o pueden ser secundarios. En ocasiones no se llega a conocer cuál fue el origen, pero el paciente puede tener este tipo de problemas, ya sea por enfermedades inclusive exantemáticas, como por ejemplo el sarampión.
Y luego epilepsias familiares, lo cual también no es muy habitual, pero cuando uno los observa, bueno, pues se convierte en un problema no solamente para el paciente, sino para toda una familia, porque aquí el consejo genético pues es muy importante. Y luego vienen las famosas crisis asociadas a fiebre, dentro de las cuales es un capítulo tan grande que, bueno, por el momento pues no lo vamos a mencionar porque pues no es el papel. Cuando nos vamos a tipos de crisis epilépticas, bueno, generalmente se dividen en dos grandes grupos en la actualidad, las crisis epilépticas focales y las generalizadas. Las focales se considera que comienzan por una lesión que solamente corresponde a un foco, a alguna sola parte del cerebro y se manifiestan de diferentes formas, dependiendo principalmente del lugar o el foco donde está la lesión que produce esta crisis convulsiva. Se puede o no acompañar de pérdida del conocimiento y la mitad de las crisis de la infancia, es decir, prácticamente el 50% tienen este tipo de crisis focales, ¿sí? Luego vienen en el otro lado tenemos a las crisis epilépticas generalizadas. Estas son crisis que pueden empezar de manera focal y de forma secundaria generalizarse, las famosas crisis secundariamente generalizadas, o empiezan de manera simultánea en todo el cerebro. Generalmente llevan pérdida del conocimiento y también tienen diferentes manifestaciones dependiendo del el foco predominante o de la lesión predominante que causa este tipo de crisis convulsiva. Por ejemplo, para entender mejor, bueno, tenemos aquí que las crisis epilépticas focales elementales, es decir, sin compromiso del estado de conciencia, pues hay cambios de postura, el paciente está inquieto, se está movilizando, tiene problemas con la vista, de repente puede tener amaurosis, es decir, pérdida de la visión, alteraciones de la audición, como pueden ser alucinaciones auditivas o visuales también, regresando al punto anterior, alteraciones de memoria o sensaciones inapropiadas, pero todo esto es sin pérdida del conocimiento. Las crisis epilépticas focales complejas generalmente empiezan de una manera focal, es decir, con el movimiento de un brazo, una mano, una parte del organismo, aparte de la cara, del cuerpo, y luego hay pérdida del conocimiento, ¿sí? Y entonces hay movimientos convulsivos rítmicos, es decir, pareciera como las crisis secundariamente generalizadas. Capítulo especial son las crisis de ausencias, que son cuando el famoso niño está en clase y bueno, su desempeño académico es bajo y entonces el niño normalmente tiene malas calificaciones y cuando la maestra es pues lo suficientemente acuciosa para observar a este niño y realmente pues hacen su trabajo, se dan cuenta que el niño está teniendo episodios donde se desconecta totalmente, se le habla y el niño está como que en otro mundo y de repente regresa y se conecta y el niño no se acuerda ni se dio cuenta de qué fue lo que pasó. Es una pérdida de conocimiento de que va de segundos a minutos, deteniendo toda actividad que hacen, mirada fija y frecuentemente, pero no siempre, se acompañan de un parpadeo muy especial. Las crisis mioclónicas, ¿qué son estas crisis? Son sacudidas de uno o varios grupos de músculos. El paciente que tiene la crisis convulsiva de tipo generalizado, las crisis que veremos a continuación, generalmente tienen ritmo, ¿sí? Son crisis en las cuales está el ritmo de esta manera, como lo están observando en la pantalla. En cambio, el de la mioclonía tienen ese tipo de brincos, podríamos decir, como que tiene brincos que pueden ser focales o generalizados. La crisis tónica es el paciente hipertónico, es el paciente que tiene crisis convulsiva y hace un movimiento y se queda duro y rígido y nada más. La crisis atónica es lo opuesto, son pacientes que tienen una hipotonía o una atonía generalizada y generalmente son como si fueran unos, de una manera muy espectacular porque pues es un sufrimiento muy grande. Estos pacientes están de repente bien y luego tienen la atonía generalizada y se caen como monitos de trapo. ¡Pum! Como un monito de trapo se van y se dan unos traumatismos pues bastante serios en ocasiones. Y luego la famosa crisis tónico-clónica, que es la que todos conocemos, la que usualmente puede ser o no precedida de aura. El paciente puede gritar, puede ver luces, puede saber que se siente mal, etcétera. Y entonces viene un momento de hipertonía, donde el paciente hace un movimiento hipertónico
y después de esa hipertonía el paciente empieza con el movimiento rítmico, caída al suelo y sacudidas rítmicas de las manos, de las piernas y de todo el organismo. Y en ocasiones, pues además de pegarse de manera repetitiva en algún sitio romo o algún sitio, o alguna arista de algún mueble o el piso. Además de eso, bueno, el paciente puede tener dos cosas que son muy importantes. Puede tener mordedura de la lengua y puede tener también vómito. Por eso es que se recomienda en estos pacientes, como es tan fuerte las sacudidas, nunca le pongan nada en la boca a un paciente que está convulsionando. Lo mejor que se puede hacer es acostarlo de su lado izquierdo o cuando menos girar su cabeza un poco, no totalmente, pero un poco a su lado izquierdo, porque el bronquio derecho va directo, pero el bronquio izquierdo llega y hace una especie de L. Entonces es más difícil que un paciente en su lado izquierdo al vomitar pueda broncoaspirar. Ese es el motivo, ¿verdad? Entonces, para que se recuerden que cuando vean a alguien así, ni le metan nada en su boca, procuren hiperextender un poquito el cuello y ponerlo hacia su lado izquierdo. Con eso es suficiente mientras se busca la ayuda apropiada. Finalmente tenemos los espasmos, ¿no? Que son flexiones bruscas del tronco, de la cabeza, etcétera. El clásico ejemplo de esto son las crisis de West que se ven en los niños. Están los niños como estoy yo ahorita así y de repente hacen este movimiento y están quietos y de repente vuelven a hacer un movimiento de este tipo. Es un movimiento muy curioso y bueno, esto es muy preocupante porque pues obviamente los papás se apuran, se angustian mucho por ver qué es lo que le está sucediendo a este niño. Bien, esto es de manera general lo de las epilepsias. Hay unas crisis que no mencioné, que son dos. Las crisis no clasificables, las cuales no siguen ningún patrón, que es muy difícil hacer un diagnóstico de esto, pero es terreno prácticamente del especialista y más del epileptólogo. Y las otras son las pseudocrisis, que son crisis totalmente bizarras, aberrantes, y en las cuales el componente es un padecimiento neuropsiquiátrico, no un padecimiento epiléptico. Pero esto pues corresponde obviamente al experto o al ya sea neurólogo, neurocirujano o al epileptólogo para poder identificar qué tipo de crisis es la que está enfrentando. Hay que recordar que la epilepsia es una enfermedad tratable y su respuesta terapéutica es muy alta, su tasa de respuesta. Prácticamente el 70% de los pacientes pueden controlarse con monoterapia o con terapia doble y generalmente llevan una vida normal. Pero este 70%, como mencionamos al principio, el otro 30, 25 al 30 y el 35% son los que no responden y esa es la epilepsia refractaria. A la fecha hay más de 25 medicamentos diferentes para el control de las crisis epilépticas, muchos de ellos con una muy apropiada especificidad y una apropiada también respuesta, ¿no? Especificidad y sensibilidad. Sin embargo, a pesar de estas múltiples alternativas terapéuticas, se buscan nuevos fármacos, como ya hemos mencionado, ¿sí? 25 a 35% de los pacientes no responden. Y esto se ha hecho de manera periódica. En esta tabla nada más es para ejemplificar que a pesar de que se han hecho estudios de poblaciones pues relativamente grandes, se ve que la tasa de respuesta a la terapia, podríamos decir la terapia habitual, la terapia recomendada habitual a través de la medicina basada en evidencia, pues esos son los porcentajes que se han obtenido, 64, 60, 68, 63. Pero ¿qué sucede con los pacientes que no reciben, a pesar de tener terapia doble, triple o hasta cuádruple, siguen teniendo la crisis convulsiva, a pesar de utilizar anticonvulsivantes que tienen diferentes mecanismos de acción? Bueno, es aquí donde entra se ha tratado de investigar el uso de cannabinoides en la epilepsia. La evidencia científica actual apoya el uso de productos a base de cannabis para el tratamiento principalmente de epilepsia refractaria. Pero no solamente ahí, sino en otras patologías neurológicas como el dolor neuropático crónico, que se puede presentar no tanto en el diabético, sino más bien en pacientes que pueden sufrir una enfermedad que se llama CIDP, cuyas siglas en inglés es eso, CIDP, que quiere decir polineuropatía crónica inflamatoria desmielinizante. Y esto puede ayudar en este tipo de enfermedad. También funciona o se ha visto evidencia científica en pacientes con esclerosis múltiple, sobre todo para aliviar la espasticidad, que es uno de los problemas más
serios de los pacientes. La diferencia entre espasticidad y rigidez es que paciente que tiene rigidez, como el de Parkinson, el paciente está duro en los dos casos, pero el de rigidez, después de unos movimientos que se estén haciendo o que se esté ayudando al paciente a movilizarse, esa rigidez cede y baja y regresa, si no a lo normal, cuando menos un poquito más funcional. Sin embargo, en la espasticidad, no, la espasticidad es una hipertonía persistente, fuertísima y que puede llegar a ser deformante. Y el otro punto donde ayuda a la esclerosis múltiple es en la disfunción vesical, ¿sí? También se ha visto buena respuesta en pacientes que tienen un Parkinson que ha resultado refractario a tratamiento o que tiene una intolerancia a los medicamentos antiparkinsónicos. Y esto es algo relativamente frecuente, porque esto angustia mucho a uno como médico, ver un paciente que pues le cae mal la levodopa porque hace hipotensión, no tolera el pramipexol porque tiene gastritis, igual que la levodopa, y no se le da el aquinetón porque el paciente tiene pesadillas, y la pesadilla empieza para el doctor porque dice uno, bueno, pues ¿qué más le doy, no? Empieza a ver selegilina, rasagilina, y empieza uno a buscar alternativas y se le acaba a uno el botiquín. Entonces, aquí es donde los cannabinoides han tenido un papel pues relativamente espectacular, ¿no? No solamente, bueno, yo creo que puede ser tan espectacular, los resultados se han observado muy similares a lo que ocurre, por ejemplo, en la cirugía de epilepsia, ¿no? Donde o se hace cirugía para hacer algunos cortes o algunas cosas de ese tipo, o se les hacen implantes de marcapasos a nivel de ganglios basales. Otra de los puntos donde los cannabinoides han sido demostrados su efectividad, o cuando menos se está estudiando porque no tiene una demostración tácita, es el síndrome de Tourette. ¿Qué es el síndrome de Tourette? Generalmente es un paciente que tiene crisis de tipo lóbulo temporal, donde pueden ser crisis, son crisis motoras, crisis sensitivas y crisis de tipo neuropsiquiátrico, es decir, pero el paciente, además de tener la epilepsia, el paciente está desarrollando sonidos guturales con la nariz, con la boca, con la lengua, y está como cochinito. Ese es el tipo de movimiento, o están quietos y de repente hacen unos ruidos muy raros, ¿no? Y bueno, pues eso pues obviamente angustia mucho a todo el mundo y el paciente se da cuenta. Pero además de eso, tienen un lenguaje coprolálico, entonces tienden a, en cualquier situación, utilizar malas palabras, lo cual eso los convierte pues en una persona que, bueno, pues siente de alguna manera el rechazo y el bullying de la sociedad. Entonces, por eso es que el síndrome de Tourette es muy preocupante. Este síndrome de Tourette se acompaña de una esclerosis mesial temporal. ¿Qué es eso? Bueno, generalmente cuando hay datos de hipoxia neonatal, cuando hay problemas de desarrollo en la zona de los hipocampos, o en la parte anterior y en la parte medial del lóbulo temporal, por alguna razón hay alguna cicatrización, a eso se le llama esclerosis mesial temporal. A nosotros los neurólogos nos suena así muy, podría decirlo, muy elegante o muy apantallante, decir, es que el paciente tiene esclerosis mesial temporal, pues tiene una cicatrización en el lóbulo temporal que lo hace convulsionar, punto, así de simple. Y sus convulsiones pueden ser muy aberrantes. Pero cuando se acompañan de estos sonidos guturales y todo, se le llama síndrome de Tourette, con esto y con la coprolalia, ¿ok? Finalmente, también se ha tratado de buscar el efecto de los cannabinoides en las cefaleas, sobre todo en los pacientes con migrañas refractarias, y también, pues, en el tema que nos ocupa, en las epilepsias refractarias. En Israel se ha evaluado la eficacia de extractos de cannabis enriquecidos con cannabidiol, donde hay una proporción de cannabidiol contra tetrahidrocannabinol de 20:1 para controlar la epilepsia refractaria, encontrando que aproximadamente más de la mitad de los pacientes tienen una mejoría que se ha considerado significativa en esta frecuencia de crisis convulsivas. Y adicionalmente se ha reportado mejoría subjetiva en el comportamiento, el estado de alerta, comunicación y en algunas habilidades motoras. Esto fue reportado en el 2016. ¿Verdad? Los usos definidos por evidencia. Con CBD purificado al 100%, se han publicado hasta el momento nada más 3 ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Los demás han sido series de casos, reportes de casos, son estudios que no tienen control o estudios no controlados, etcétera. Pero hasta el momento, bueno, ahorita ya hay 3 ensayos clínicos controlados muy bien definidos. Uno de ellos se realizó en pacientes con síndrome de Dravet
y otros 2 en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut. Bien, esto es la evidencia que se demostró con el uso de CBD, como lo habíamos mencionado en la diapositiva previa, purificado al 100%. Vemos esto, en el síndrome de Dravet vemos que contra placebo hubo una respuesta de un 39% de mejoría. Lo mismo con que ocurrió con el síndrome de Lennox-Gastaut, 37 al 44% dependiendo de la dosis en el día. Pero bueno, me van a decir, bueno, ¿qué es el síndrome de Dravet y qué es el Lennox-Gastaut? La epilepsia o síndrome de Dravet, epilepsia de Dravet o síndrome de Dravet, es una forma muy severa de epilepsia. Afortunadamente es muy poco común. Es de origen genético, se inicia antes del primer año de edad y está caracterizada por tipos de crisis convulsivas variables. El 60% cursa con un retraso mental importante y generalmente se asocia no solamente a lesiones del sistema nervioso central, que son las que hacen la convulsión, sino también hace problemas cardiovasculares, alteraciones de los dientes, deformidades de la columna vertebral y alteraciones del sueño. Desafortunadamente este síndrome tiene una evolución no muy favorable. Normalmente produce una muerte prematura en aproximadamente el 15% de los casos, pero muchos de los pacientes pueden alcanzar edad de adolescencia o de adultos jóvenes. Como ya lo mencionamos, se asocia a otras alteraciones del organismo, pero es considerada una epilepsia refractaria. Por su forma de presentación, por sus alteraciones asociadas y por la edad tan corta a la que aparece, es decir, antes de un año de edad, es que se convierte en una patología muy importante, sobre todo para los neuropediatras. Y esto pues obviamente alarma mucho a los padres, ¿no? En el desarrollo y qué esperar para su hijo. Como los mencioné, es una enfermedad rara con una incidencia baja de 1 a 20,000 hasta 40,000 nacidos vivos, con una prevalencia baja, que es aproximadamente el 7% de las epilepsias en los niños menores de 3 años de edad, de causas no conocidas, ¿sí? Y afecta a varones y mujeres por igual. Además, no existe un patrón definido en el mundo. Normalmente se puede ver en todos lados. Por otro lado, el síndrome de Lennox-Gastaut, que es el otro punto donde se ha demostrado el uso de los cannabinoides. El Lennox-Gastaut, de manera general, es un conjunto de epilepsias que tienen diferentes puntos comunes, aunque tenga patrones diferentes. Normalmente se presenta en personas jóvenes con una sintomatología evocadora, generalmente del tipo del lóbulo temporal, anomalías en el electroencefalograma muy particulares, ¿verdad? Como los vamos a mencionar aquí adelante, con una evolución psíquica desfavorable, es decir, no necesariamente tienen retraso psicomotor, pero sí poco a poco van desarrollando un síndrome orgánico cerebral. Y finalmente, además, tienen una resistencia a las diferentes formas de tratamiento. Y estos pacientes normalmente tienen no solamente, normalmente tienen una politerapia anticomicial o anticonvulsivante. Las alteraciones en el electroencefalograma son las clásicas características que nos preguntan en los exámenes. ¿Cuál es el electroencefalograma? ¿Cómo se ve cuando tienes un Lennox-Gastaut? Muy fácil. Son los famosos punta onda. Se ve una puntita y luego una ondita y una puntita y otra ondita, sobre todo en la zona del temporal o en las zonas frontales. Y clínicamente observamos lo que mencionábamos, alteraciones mentales en el desarrollo y las crisis que son difíciles de tratar con mala respuesta terapéutica a pesar de terapia múltiple. Estas son las dos situaciones en las cuales observábamos que el CBD purificado al 100%, pues veíamos esta tasa de mejoría que va desde el 37 hasta 44 o 45%, y que es la evidencia hasta ahorita que tenemos sólida para decir que los cannabinoides sí tienen un papel en la epilepsia. Está por definir si el CBD es independiente del uso de concomitante de otros fármacos antiepilépticos. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el momento no se ha definido, y hay estudios todavía que están en progreso, pero no se ha definido si el CBD por sí solo como monoterapia es capaz de inhibir las crisis convulsivas o las diferentes crisis convulsivas dependiendo del tipo de crisis o de la localización. Pero bueno, esto está todavía en la fase de desarrollo y solamente unos de los que parecen más prometedores son el uso de CBD o la combinación CBD con clobazam, que es una benzodiazepina, y que aumentan la activación del receptor GABA, contribuyendo de esta manera
a fortalecer y a mejorar el efecto anticonvulsivante. El problema que tenemos es que a veces clobazam o este tipo de benzodiazepina no es muy segura al 100% y tiene pues algunos efectos secundarios que no son muy aconsejables. ¿Qué compuestos tenemos disponibles para tratar a pacientes que tienen epilepsia? Bueno, la cannabis hay que recordar que tiene más de 100 compuestos terpenofenólicos denominados cannabinoides, de los cuales hay dos que son los más abundantes, los delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el delta 9 THC, y el cannabidiol. Esto, bueno, pues no les puedo enseñar mucho de esto porque ustedes saben más que yo. Hay que recordar que los cannabinoides son sustancias que tienen estructura carbocíclica de 21 carbonos formados por 3 anillos, un ciclohexeno, un tetrahidropirano y un benceno. Los principales cannabinoides se enlistan aquí, no los vamos a mencionar más que hacer énfasis en los THC y en los CBD y cannabidiol y cannabinol. Los otros cannabinoides son los que están mencionados aquí, entre los cuales pues podemos destacar el cannabigerol como uno de los componentes de los productos que normalmente están ahorita disponibles en el mercado. Y solamente, como mención, hasta en la parte final de la lista, viene el ácido cannabidiólico, que es una parte de los cannabinoides que curiosamente se le ha encontrado una actividad antibiótica desde 1980. Pero esto ha quedado todavía un poquito así en el cajón y no ha sido muy bien estudiado. Sabemos que hay tipos de plantas diferentes de cannabis. Aquí hay algunas cuantas, entre las cuales encontramos la sativa, la índica, la ruderalis y algunas diferencias francas, como por ejemplo con el hashish, que son situaciones diferentes, ¿no? La más utilizada pues, en el uso de derivados de cannabis es la sativa. Los tipos de cannabinoides tenemos dos tipos, exógenos y endógenos, y también tenemos naturales y sintéticos. Los exógenos son los que ingerimos, los que tomamos. Los endógenos son compuestos similares o compuestos con una acción muy parecida, se les ya puede llamar en cierta manera algo así como endorfinas, pero son de producción endógena. Nosotros mismos los producimos. Es por eso que en nuestro organismo existen receptores en muchos lugares del cuerpo, ¿no? No solamente en el cerebro, sino también en corazón, en pulmones, etcétera, músculos, ¿verdad? Y hay naturales y sintéticos. Definitivamente, pues siempre lo natural es lo mejor. La cannabis sativa puede tener diferentes productos, ¿verdad? De donde sale, por ejemplo, la marihuana, semillas, aceites, etcétera. El cannabinol, que es una resina que se utiliza, pero los ingredientes más activos vienen precisamente derivados de esta resina, en los cuales tenemos el THC, que es el tetrahidrocannabinol, el cannabinol y el cannabidiol, que son los más conocidos, ¿verdad? Esto pues es un viejo conocido para todos ustedes, que es el producto que más se ha estado comercializando aquí en México. Y bueno, tenemos algunas diferencias importantes en los diferentes derivados de cannabinoides. El cannabinol y el tetrahidrocannabinol, cuyas fórmulas podemos observar aquí, son compuestos que de alguna manera tienen activación o actividad psicotrópica. Y es decir, estos por la conformación que tienen en su fórmula, pueden cursar en algún momento con efectos indeseables de tipo psicotrópico, a diferencia del cannabidiol y el cannabigerol, que es uno de los componentes principales de este producto y que en un momento dado dan cierta estabilidad, como podemos ver ahí, esos iones de hidrógeno que de alguna manera dan cierta estabilidad en la molécula y que no aparecen, por ejemplo, en el cannabigerol, y que esto es lo que provoca que estos compuestos o derivados de cannabinoides no tengan la actividad o la función de ser psicotrópicos. Por eso es que de alguna manera se ha permitido la comercialización y además pues de una manera un poquito más segura que lo que normalmente se podría hacer, pensar. Los efectos adversos, bueno, pues también como cualquier cosa tienen efectos adversos,
Vean ustedes en esta tabla que desafortunadamente es muy cargada, pero también es muy ilustrativa. Si entramos al sistema cannabinoide que se localiza ahí, tanto en el sistema nervioso, en la rama de la izquierda, como en el resto del cuerpo, ¿perdón? ¿Perdón? Ah, pensé que había alguna pregunta. Ok, ok, ok. Como en el sistema nervioso, en la rama izquierda, como en las diferentes partes del cuerpo en el lado derecho, bueno, pues podemos ver que, por ejemplo, en el sistema nervioso central, pues tiene receptores tanto en cerebelo, hipocampo, en la amígdala, que es el complejo amigdalino, que es una zona de, ¿cómo podríamos mencionarlo? Una zona común para diferentes circuitos que tienen que ver con la memoria y las emociones. El hipotálamo, por ejemplo, el núcleo accumbens, ese núcleo accumbens que se encuentra abajo del hipotálamo y un poquito en la parte de atrás, entre el mesencéfalo y el hipotálamo, es el núcleo del placer. Sí, entonces aquí este núcleo que parecía muy insignificante, que es muy pequeñito, es el núcleo principal del placer. ¿Sí? Y a nivel del tronco encefálico, es decir, en el sistema nervioso, todos esos lugares pues tienen que ver en diferentes puntos, ¿no? Y en el resto del cuerpo, pues en estómago, intestino, páncreas, hígado, etcétera. Entonces, esto es para que nos demos una idea de que los cannabinoides, pues, pueden tener efectos adversos localizados en todos estos lugares, ¿sí? El problema principal conocido es que el CBD tiene una farmacocinética muy compleja, ¿no? No es tan fácil como decir, bueno, me tomo una aspirina, conozco que hay una absorción, hay una meseta y luego viene ya la fase de resolución donde la aspirina pues es eliminada después de la unión de proteínas y se elimina por orina, etcétera. El CBD no, precisamente por estar en tantos lugares, los receptores cambian y cambian con la conformación del individuo, con el grado ¿cómo podemos decir? De presencia de grasa, de si es una persona magra, si es una persona obesa, etcétera. Y porque además los CBDs se depositan en parte en grasa y entonces esto lo convierte con un alto porcentaje de poder tener interacciones medicamentosas con otros fármacos, ya sean de tipo psicotrópico o de tipo totalmente para otro tipo de enfermedades. Con el uso de extractos de cannabis enriquecidos con CBD, el porcentaje de efectos adversos va de un 35 a un 45%, es decir, es relativamente bajo y seguro. Y así se llaman, extractos de cannabis enriquecidos con CBD. Mientras que cuando se usa el CBD purificado, es decir, como el que habíamos mencionado, que se usó en los estudios de Dravet y de Lennox-Gastaut, el 79% de los pacientes pueden presentar efectos adversos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros si nosotros utilizamos CBD más puro, sí, a lo mejor el efecto es mayor, pero los efectos adversos van a ser mayores, van a ser peores. Y entonces es ahí donde nos encontramos un dilema. Le doy poquito para que se sienta bien, pero no va a ser completo, o le doy mucho para que se sienta mal, pero que sea un efecto mejor. Bueno, el dilema sigue todavía y es el punto donde se está estudiando los efectos adversos más frecuentes de los cannabinoides en la epilepsia que se han sido reportados en la literatura. Entre ellos se encuentran somnolencia y fatiga, sobre todo cuando se utilizan benzodiazepinas y sobre todo con el clobazam, que era lo que yo les mencionaba hace rato. Por eso esa combinación de CBD, clobazam no ha sido tan exitosa como uno quisiera, sin embargo, parece prometedora. Cambios en el apetito, es decir, puede haber gula o puede haber anorexia, ¿verdad? Cambios en el peso corporal, puede haber, obviamente, si hay cambios en el apetito y va a haber cambios en la nutrición, pues la persona puede aumentar o puede disminuir de peso. Una de las observaciones clínicas que todos de alguna manera lo hemos notado es que las personas que usan cannabis para fines lúdicos, es decir, o para fines recreacionales, pues no hemos visto, la mayoría son pacientes de un físico magro, sí, es más, no están, no son, raramente son obesos, ¿verdad? Raramente son obesos. Probablemente sea esto la consecuencia de estos cambios en el apetito y consecuentemente en el peso corporal. También puede haber síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea o estreñimiento, que son síntomas comunes que se pueden presentar no solamente en los cannabinoides, sino en otros tipos de psicotrópicos o medicamentos, por ejemplo, cuando se usan, perdón, opioides o derivados de morfina. Esto puede presentarse.
puede haber irritabilidad o cambios en el comportamiento, porque ya habíamos visto, tiene que ver con el accumbens, el núcleo accumbens, zonas de hipotálamo, zonas de la amígdala, etcétera, que es donde está precisamente comportamiento, emociones, integración, etcétera. A nivel hepático, bueno, puede haber cambios en las enzimas hepáticas, ¿verdad? Con alteraciones y en algunos casos aislados hay hiperamonemia. También se ha descrito que en algunos pacientes que se usan cannabinoides ocurre el efecto paradójico, es decir, en vez de disminuir las crisis, les dan más las crisis, pero no se sabe cuál es la génesis y generalmente la tendencia es atribuirlo más a que sea una respuesta propia de la enfermedad más que consecuencia del uso de cannabinoides, ¿verdad? Esta tabla que tenemos, bueno, pues como dice, son efectos reportados en la literatura de manera por igual, tanto a los extractos de cannabis que son enriquecidos con CBD, como a los extractos purificados de cannabidiol. Bien, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, los cannabinoides son una herramienta complementaria para el manejo sintomático de enfermedades neurológicas cuando otras terapias de primera línea han fallado. En la epilepsia refractaria tenemos dos alternativas terapéuticas, el CBD purificado al 100% y extractos de cannabis enriquecidos con CBD. Usar productos de cannabis libres de tetrahidrocannabinol o de extractos menos purificados sería una de las conductas y utilizar sería mejor y mucho más aconsejable por sus efectos secundarios, que sean medicamentos más simples y que de alguna manera, pues, preferencial, sean nada más enriquecidos con CBD, ¿verdad? Esto sería la conclusión. Muchísimas gracias por su atención. Los medicamentos que actualmente pues manejamos tienen CBD y tienen el CBG, que es cannabidiol y es el cannabigerol. Son los medicamentos, son los cannabinoides más seguros. Si alguien desea alguna ampliación en la información un poquito más de literatura más médica o más profesional en el sentido de que sea más avanzado, bueno, pues ahí tienen el correo de contacto y bueno, pues estoy a su disposición para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Doctor Raúl, pues nuevamente darle las gracias por esta plática, realmente dar todo este tipo de temas y exponerlo de una manera tan sencilla para que pueda ser entendible para personal no médico. Es bastante complicado, pero me pareció un idioma bastante entendible. Le felicito y muchas gracias. Agradezco nuevamente por preparar de esta manera todo el tema. Y pues quedo así realmente con muchos conocimientos nuevos con respecto a todo lo que nos acaba de explicar. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, agradezco a todos su paciencia y su disposición a escuchar esta exposición que pues sí, como les repito, fue relativamente somera para para audiencia abierta, pero sí hay cosas interesantes y muy prometedoras en el ámbito del uso de cannabinoides no solamente en epilepsia, sino también en el sistema nervioso central. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, por sus correos de felicitación, muchas gracias, por sus chats de felicitación. Y bueno, pues nos seguimos viendo por aquí y hay que seguir trabajando, ¿no? Este es un grupo muy dinámico, muy animado y que pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes también, formar parte del grupo, ¿verdad?